¿Qué es la educación preescolar en México? ¿Cuáles son sus finalidades y propósitos? ¿Quiénes participan? ¿Qué es lo que se enseña? ¿Por qué es importante? En este episodio nos encontramos dos maestras de educación preescolar para hablar sobre el sistema educativo, específicamente a nivel preescolar, y abordar algunas experiencias. Si te gusta este episodio, puedes compartirlo con alguien que creas que le puede gustar también. La educación sin duda es uno de los temas que más debería de importarnos, ya que es parte de nuestra cultura y es fundamental en el desarrollo, personalidad y comportamiento de cada uno de los individuos, siendo además un derecho humano. Nosotras somos Monse y Lorena, docentes de educación preescolar, y este es un podcast sobre educación. Comenzamos. 3, 2, 1. Dato curioso. ¿Sabías que en China la siesta en educación preescolar es obligatoria? Pues esto ayuda, favorece y fortalece el aprendizaje en los niños. Hola, buenos días. Les damos la bienvenida a este podcast en donde hablaremos sobre el nivel preescolar, hablando también un poquito de los padres de familia, siendo de suma importancia dentro del nivel. Y bueno, nos encontramos con Monse, docente de educación preescolar, quien nos va a platicar un poquito sobre los fines y propósitos del nivel. Hola, espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por escucharnos. Es necesario saber que la importancia de ser obligatoria la educación preescolar en México se comenzó a discutir en el Congreso en el año 2001 y su obligatoriedad empezó a operar en el ciclo escolar 2004-2005. Sin embargo, en México, en el actual ciclo escolar 2022-2023, se atiende un total de 457,728 alumnos, entre escuelas indígenas, públicas, privadas o algunos centros comunitarios, los cuales son atendidos por 24,131 docentes en 7,496 escuelas. Estos datos según la Secretaría de Educación Pública. La obligatoriedad de la educación preescolar trajo el replanteamiento del enfoque pedagógico. Se pasó de una visión muy centrada en cantos y juegos y en el desarrollo de la motricidad fina y gruesa, a otra que destacó la importancia de educar a los niños integralmente, es decir, reconocer el valor de desarrollar los aspectos cognitivos, emocionales de los alumnos. Considerar que los niños son sujetos activos, pensantes, con capacidades y potencial para aprender en interacción con su entorno y que los procesos de desarrollo y aprendizaje se interrelacionan e influyen mutuamente es la visión que sustenta el Plan 2017. Cuando ingresan a la educación preescolar, los alumnos tienen conocimientos, habilidades y experiencias muy diversas que son la base para fortalecer sus capacidades. Cursar una educación preescolar de calidad influye positivamente en su vida y en su desarrollo durante los primeros años de la educación primaria para tener efectos positivos en el desarrollo cognitivo, emocional y social. La función de la escuela es abrir a los alumnos oportunidades para que desplieguen sus potencialidades de aprendizaje. Y en este proceso, el lenguaje juega un papel muy fundamental. Según el Plan 2017, al terminar la educación preescolar, se espera que los alumnos expresen emociones, gustos e ideas. Cuenten al menos hasta el número 20. Razonen para solucionar problemas y organizar información de formas sencillas. Mostrar curiosidad y asombro, explorar el entorno cercano, plantear preguntas, realizar registros, hablar acerca de su familia, de costumbres y tradiciones propias o de otros, así como conocer reglas básicas de convivencia en la escuela y en la casa, y desarrollar sus habilidades e imaginación al expresar con recursos de las artes, por ejemplo, las artes visuales, la danza, la música y el teatro, entre muchas cosas más que se espera que los alumnos sepan al terminar la educación preescolar. Como lo escuchamos, la educación preescolar dejó de ser el centro de manualidades, donde se enseñaba solamente a cantar, a dibujar o a recortar. Es algo que va más allá,
donde se pretende desarrollar los aspectos cognitivos, emocionales de los alumnos. Muchas gracias, Monse. Pasemos ahora a hablar sobre los padres de familia. Dato curioso. ¿Sabías que en Suecia la baja por maternidad es de 480 días? De esos 480, 90 días son para el papá y otros 90 para la mamá. El resto del tiempo la familia lo puede dividir a su manera. Estos días se pueden usar no todos a la vez, sino durante varios años o hasta que su hijo cumpla los 12 años. Y bueno, dentro de este nivel es importantísimo hablar también de los padres de familia, como una pieza clave en la educación de nuestro país, desde la estructura del sistema educativo, ya que dentro de los programas se hace gran énfasis en su actuación, sobre todo en el nuevo programa. Y es que cómo no serlo si es aquí donde se sientan las bases de la sociedad y los cimientos para la formación en todos los aspectos. Sin embargo, en muchos casos son los padres de familia quienes creen que la escuela debe educar o el maestro es el actor principal dentro del proceso de formación del alumno. Aunque en el programa y los planes de estudio se haga énfasis en su actuación y la corresponsabilidad que deben de tener, tenemos padres de familia que no se imaginan realmente de qué se trata el nivel preescolar, teniendo ideas y pensamientos erróneos. A continuación les comparto algunos audios extraídos de algunas entrevistas realizadas a padres de familia, en donde se les pregunta qué es lo que se enseña o debe de enseñarse en la educación preescolar desde lo que ellos saben. Entonces vamos a escuchar sus respuestas. Pues yo digo que van a aprender a leer, a escribir, a aprenderse los colores, a escribir frases pequeñas. A leer, a conocer el abecedario, a dibujar, a decir la dirección de su casa, no sé. Pues les enseñan a jugar, les enseñan los números, los colores, les enseñan como a seguir, yo creo, las reglas, ¿no? Estos padres de familia fueron elegidos al azar, algunos muy jóvenes, pero como podemos observar en todos los audios anteriores, la gran mayoría de los padres de familia creen que lo más importante de enseñar en esta etapa son los colores, son los números, son las letras, escribir, leer, algunos contenidos que como tal ni siquiera están marcados dentro del programa, dejando lo humanista, fomentar valores, habilidades sociales, entre muchas otras cosas a un lado, que realmente resultan importantes para afrontar retos que a lo largo de su vida tendrán que enfrentarse. Considero que todo este desconocimiento sobre el nivel preescolar se da desde el momento en el que los padres de familia piensan que al preescolar solo se va a jugar. Ese es el principal desconocimiento sobre la etapa de desarrollo en el que los niños se encuentran y la estrategia de aprendizaje principal para el nivel, que es el juego. Entre el adulto y el niño, en lo referente al juego, hay un gran malentendido. Para el adulto, el juego siempre ha sido sinónimo de entretenimiento, distracción, viendo a estas instituciones como un lugar en donde los niños pueden entretenerse o ocuparse mientras ellos trabajan. El juego se opone a las actividades serias de los adultos. Sin embargo, algo que no saben muchos padres de familia es que el juego resulta primordial debido a que implica todos los recursos de la personalidad del alumno, trabajando diversas áreas. En el juego, el niño experimenta, aprende, se comunica con sus pares, interactúa, socializa, establece normas, siendo lo más significativo para él durante esta etapa. Dato curioso. ¿Sabías que el juego tuvo sus orígenes en Grecia? Desde entonces se ha tomado como una forma de aprendizaje más adaptada a la edad, las necesidades, los intereses y las expectativas de los niños. Con todo esto que acabo de mencionar, quiero hacer hincapié en la importancia de que como docentes proporcionemos el conocimiento de la información a los padres de familia sobre cada uno de los tipos y niveles que integra el sistema educativo. Y por qué no, sería una buenísima idea integrar una escuela para padres dentro del sistema. Sobre todo en la educación preescolar podría iniciar aquí en este nivel.
creando una cultura de corresponsabilidad en nuestros padres de familia. Esto permitiría mejorar la calidad educativa y hacer más eficiente el sistema. Y bueno, yo creo que esa podría ser una buena propuesta. Y bueno, ya para ir finalizando un poco sobre este tema, me gustaría que escucharan las palabras de Diego Alejandro Alvarado de León. Es una persona que comparte tips en redes sociales sobre arquitectura. Cuando se le pregunta a él sobre ser maestro, esto es lo que él contesta. Yo no soy maestro no porque no quiera, porque eventualmente en algún lapso de mi vida me gustaría dar clases, pero ni en primaria, ni en secundaria, ni en prepa, en universidad. O sea, y no porque me caigan mal los adolescentes, pero el problema de esa etapa, de esos niveles, es que no te tienes que lidiar tanto con los chavos, te tienes que lidiar con los padres de familia. Y ahí está el problema. El gran problema, o uno de los grandes problemas de la educación en México, viene de casa. No está en la escuela, está en la casa. Porque no todo mundo debería tener derecho de ser papá. Y eso a lo mejor puede ser radical o puede ser duro decirlo, pero no todo mundo debería tener el derecho y el privilegio de moldear una persona, de formar una persona, de educar a una persona. En la escuela, ¿qué esperan del maestro? Primero, las condiciones del sistema no dan, pero del sistema no vamos a hablar. Hablemos de lo que viene de casa. O sea, en la casa, si no existen valores, si el niño ve una familia disfuncional, ve que el papá pues tiene ciertas actitudes nocivas o que la mamá las tiene, pues lógicamente, ¿qué esperas del niño? ¿Que rinda? Habrá casos excepcionales, ¿no? Habrá casos de niños que, bueno, pues incluso teniendo un entorno familiar difícil salieron adelante y muy plausible. Pero, ¿cuántos son? ¿1 entre 1000? Mientras que los otros 999 que tuvieron problemas intrafamiliares, ¿dónde terminaron? Delinquiendo en la calle. Porque si tú vas a la cárcel, y te lo digo porque yo he entrado al penal y entré a jugar fútbol varias veces y estuve conviviendo con gente que me contaba sus historias y que si te remontabas hacia atrás, le escarbabas ahí a la infancia, en todas el común denominador era o mi papá se fue, o mi mamá se fue, o no conocía a mis papás, o mi papá andaba allá, o nunca me procuró. En todas. No escuché en ninguna que no, pues es que el profesor no me dijo, no, pues es que el profe no me regañó. O sea, el profesor hoy en día tiene las manos atadas. ¿Por qué? Porque si eventualmente quiere él imponer una educación, imponer reglas, imponer límites, no, pues espérate, porque ahí en la salida tienes al papá, ¿no? No, pues ¿cómo le va a gritar a mi hijo? No, pues ¿cómo lo va a regañar? ¿Cómo lo va a dejar sin comer? ¿Cómo le va a dejar sin recreo? No, el que está mal es usted y mi hijo no. Entonces, ¿cómo quiere que le hagamos? O sea, por eso estamos como estamos, porque la educación está podrida, pero no en el ámbito del sistema, que ese podrá ser otro tema a debatir. La educación está podrida en el seno familiar. Hoy en México la educación no viene de casa. ¿Por qué? Porque hay papás y mamás ausentes. ¿Por qué? Porque hoy en día educan los abuelitos y no educan las mamás, no educan los papás. ¿Por qué? Porque pues, es que estoy trabajando. No, pues es que tengo cosas más importantes que hacer. No, pues es que pues, los que me mande Dios. O sea, yo aquí le puedo seguir teniendo hijos y pues ahí ustedes arréglensela, porque al final del día el problema es de nosotros. O sea, el problema es de todos. ¿Por qué? Porque el niño sale sin las bases, sale sin valores, ¿y qué termina haciendo? Pues terminó robando, pues terminó delinquiendo. ¿Y uno de qué tenía la culpa? De que tú no educaras a tu hijo. A futuro, ojalá a alguien se le ocurra penalizar a los padres de familia que no están aptos y que no están haciendo su trabajo como deben de hacerlo. Si tu hijo termina delinquiendo, si tu hijo termina robando y es menor de edad, aparte de la sanción que se le va a poner a él, vas al bote tú. ¿Por qué? Porque el niño no tiene la culpa. O sea, ¿cómo vas a culpar a un niño de 8 o 10 años de no saber lo que es la vida? ¿Cómo? O sea, ¿cómo lo vas a culpar si no hubo una guía? El culpable eres tú y tendría que ser sancionado, desde mi punto de vista, ¿verdad? Entonces, por eso no me meto a la educación, ¿verdad?
Dato curioso. ¿Sabías que la mitad de los mexicanos no alcanza niveles suficientes para desenvolverse en la sociedad? Lo cual habla de una situación bastante preocupante. Y bueno, hablemos ahora un poco sobre la importancia de la educación preescolar, ya que cuando se piensa en educación preescolar, usualmente se piensa que es una etapa en la educación de los niños que podría ser irrelevante, sin importancia, como si no pasara nada si no lo cursaran. Sin embargo, la educación preescolar es pieza fundamental en la formación de nuestros alumnos, pues es en esta etapa donde se construyen y fundamentan tanto los hábitos como las bases de aprendizaje para sus futuros logros académicos. La educación preescolar es la base que nos permite desarrollar habilidades que con toda seguridad necesitaremos en cualquier momento de nuestra vida. Además, es la etapa en la que las niñas y los niños configuran el resto de sus capacidades y potencialidades. En este nivel educativo se considera fundamental, ya que durante este periodo ocurren innumerables cambios en su desarrollo físico, social, cognitivo, afectivo. Por ejemplo, se genera un mayor desarrollo neuronal, se determinan las capacidades para las relaciones vinculares y afectivas, se da el reconocimiento de sí mismo, del entorno físico y social. Además que en esta etapa es donde los alumnos forman su carácter. Es muy importante comprender el desarrollo cognitivo de los niños y entender su mentalidad en cada etapa para poder favorecer y enriquecer su aprendizaje. El ritmo de los niños es asombroso, sin lugar a dudas. En sus primeros años de vida se produce un desarrollo de su inteligencia y capacidades mentales, como es la memoria, el razonamiento, la resolución de problemas o el pensamiento. Piaget es uno de los psicólogos más famosos de la historia por sus descubrimientos sobre la infancia y el desarrollo de la inteligencia en niños. Dedicó varios años de su vida a investigar las diferentes etapas de crecimiento y a entender cómo evolucionan en ellas los patrones de aprendizaje, pensamiento y desarrollo cognitivo. Bueno, como sabemos, durante la infancia de un niño se produce un desarrollo cognitivo natural en el que los niños y las niñas aprenden a pensar, o mejor dicho, a interactuar con el mundo en el que viven. Esto supone una serie de cambios evolutivos en la vida del niño marcada por etapas durante toda la infancia, desde que nacen hasta la preadolescencia. Estas etapas, donde irán desarrollando ciertas habilidades cognitivas, actualmente están divididas según los estadios de Piaget. ¿Y qué son los estadios de Piaget? Son un conjunto de hechos relevantes en el proceso de desarrollo humano que ocurren próximos en el tiempo. Piaget propuso 4 etapas del desarrollo en niños, que son el periodo sensoriomotor, que es de los 0 a los 2 años, el periodo preoperacional, de los 2 a los 7 años, el periodo concreto, de los 7 a los 11 años, y el periodo formal, de los 11 en adelante, aproximadamente hasta los 19 años. Nos centraremos en la segunda etapa de la teoría de Piaget, el periodo preoperacional, ya que a partir de los 3 años se produce un hecho importante en la vida de un niño, que es la escolarización. Y esto supone un componente social muy importante, ya que es aquí donde el niño empieza a desarrollarse con los demás, en especial con sus iguales, ya que antes de este periodo las relaciones son únicamente con la familia. Pero a ver, hablemos un poco de cómo se comunican los niños de los 2 a los 7 años. Aunque entre los 3 y los 7 años se produce un enorme aumento de su vocabulario, los niños durante la primera infancia se rigen por un pensamiento egocéntrico. Los niños a esta edad, entre los 2 y los 7 años, tendrán mucha curiosidad y ganas de conocimiento, por lo que preguntarán a sus padres el porqué de muchas cosas, o podría decirse de todas las cosas. Es en el preescolar donde por primera vez dejamos atrás el hogar, a nuestros padres, y empezamos por iniciativa propia a entender a nuestros propios amigos. Y bueno, estamos por terminar.
Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Ojalá que les haya gustado y les pueda aportar algo. ¿Algo que quieras agregar, Monse? Que nunca más me vuelvan a decir que nuestro trabajo como educadoras de preescolar es fácil. Aquí formamos almas, creamos a los ciudadanos del mundo que cada día tocan nuestros corazones y que nos enseñan la verdadera importancia de la educación preescolar. Amamos nuestro trabajo, a nuestros niños y estamos convencidas de que en nuestras aulas están los próximos líderes del futuro. Muchas gracias, Monse. No lo hubiera podido decir mejor. Te agradezco. Gracias por estar aquí y nos vemos muy pronto. Bonito domingo a todos. Si te gusta este episodio, puedes compartirlo con alguien que creas que le puede gustar también.